Buenas tardes a todos. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iniciaremos un debate titulado La educación en tiempos de pandemia. Ante este debate queda abierta la pregunta: ¿cómo se ha ido desarrollando la educación en estos tiempos de pandemia? Cualquiera de los participantes puede responder ante esta pregunta y queda abierto desde ahora. Bueno, buenas tardes ante todo. Yo voy a iniciar con esta ronda. Como bien sabemos, la pandemia ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos. Y uno de los sectores más afectados, no hay duda que es el sector de educación. Gracias a, digamos, de alguna u otra forma, gracias a esa pandemia también se llegó a descubrir las falencias que existen en nuestro sistema. Muchas veces con falta de implementación o también hay los equipajes necesarios, pero sin duda no se puede utilizar porque no hay cierto tipo de mantenimiento. Pero, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que en esta pandemia, básicamente, tanto los estudiantes como los profesores fueron afectados. Y podemos ver hoy en día que en zonas rurales o hasta en zonas urbanas, muchos estudiantes no pueden acceder a las clases por diferentes motivos. Quizás el principal motivo sea que no tengan un celular o una computadora para poder estar frente a una clase, o a veces existe el equipo, pero el acceso a internet es pésimo. Tanto es así que muchas veces se suspenden las clases y creo que cada vez es peor. Y de esa manera creo que la educación está retrocediendo. Eso sería mi punto de vista. ¿Algún otro participante que quisiera participar en el debate? Compañeras, yo, para contradecir un poco lo que dice el compañero King, él nos habla que los de la pandemia de la educación están estancando la educación, en otras palabras, o al final de su conclusión. Pero lo que yo contradigo es que no, que la pandemia no está delimitando la educación, sino al contrario, sacó al descubierto todas las necesidades y las carencias que la educación tiene en el Perú. Si comparamos la educación rural con la educación urbana, nos vamos a dar cuenta que el Perú estuvo muy enfocado en tratar de que la educación rural sea el eje principal. Pero a raíz de esta pandemia se dieron cuenta que hay lugares en el Perú a donde que no pueden ser accesible la educación, por más intentos que haya de los docentes al tratar de dar una educación de calidad. Y la pandemia trajo a descubierto todas las fallas que el gobierno tiene con la educación, la falta de interés a la educación, más que todo en las zonas rurales, porque en las zonas urbanas se puede decir que hay una educación no de calidad del todo, pero todavía se está implementando tanto en las instituciones educativas, que se encuentran alrededor de la zona urbana, pero hay lugares tan lejos, urbanos, rurales, a donde que la educación no puede llegar. Y eso no hizo la pandemia, eso ya estaba allí desde mucho antes de la pandemia, donde que la educación no pudo llegar. Entonces, no es que estancó, sino nos dio a conocer que la educación necesita ser la prioridad para que el Perú o
nuestro Perú crezca en lo que tiene que ver con una educación de calidad. Sería esto mi comentario, compañeros. Buenas tardes, compañero. Lo que voy a decir acerca de lo que dijo Yulesi y el compañero King, que solo que dijeron que la educación está mal hacer por el medio de la economía, el internet, ya, pero también en una parte está la culpa del docente, ya que el docente a veces ni se presenta a clases en una parte del año 2019, cuando ha sido fuerte la pandemia. Cuando estaba empezando las primeras clases virtuales, algunos docentes ni se presentaban a sus clases. Casi todos los alumnos de esa promoción creo que aprobaron sin saber ni hacer ni una tarea, creo, porque no hacían nada. Solo mandaban nomás el aprende en casa que no valió para nada, ya que los estudiantes le prendían a la televisión y se iban a jugar. Y yo digo que ese tiempo que ha sido de aprender en casa, de lo que miraban en el televisor, no sirvió para nada por el alumno. Y aprobaron sin aprender nada ese tiempo. Y ese fue uno de los profesores que no se ponieron a pensar de que el alumno, vamos a decir un alumno de quinto año, tiene que salir aprendiendo algo, pero ellos no pensaron en eso y solo dejaron aprobar a los alumnos sin que el alumno sepa algo acerca del curso pues, que llevaban en ese tiempo. A ver, en esa parte yo no estoy de acuerdo con lo que hace mención el compañero Luis. ¿Por qué? Él menciona que en una parte los docentes son culpables de que la educación esté mal. Y para mí eso no es lo correcto. Tanto profesores como alumnos y la población en general en sí somos víctimas en su conjunto sobre esta pandemia. Nos ha afectado a todos. Entonces, si buscamos culpable, yo diría desde mi punto de vista que el único culpable es el gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido el único, o sea, las clases virtuales han sido manotazos de ahogado y lógicamente eso no está bien implementado, nunca está bien implementado y nunca se toma en práctica al 100% para la población estudiantil en todos sus ámbitos. Entonces, si yo digo que la tecnología es de gran ayuda para la educación, yo pienso que sí, simplemente que no se lo está dando el uso correcto por parte del gobierno como sistema educativo, no se lo ha dado un uso correcto. Entonces, para implementar de la noche a la mañana, lógicamente que no va a dar buenos resultados. Y los resultados en sí han sido desastrosos en cuanto a educación a muchos niños, en todos los niveles han sido afectados y uno de ellos es la deserción de muchos de ellos. Y lógicamente, pues si hablamos de educación, a ese tipo de educación no se ha llegado a ningún lado. Entonces yo pienso que la educación a distancia, implementar este método de clases virtuales, es factible, pero hay que darle una reestructuración desde el gobierno para implementar en todos los aspectos y lógicamente capacitar a todos los docentes, porque los docentes en sí hacen la función de trabajo de docente, pero hay que implementar en muchos aspectos pues, ese campo de la educación. No está mal, pero pienso que sí, de acá a más adelante, pienso que es una de las salidas para que la educación ya no sea un impedimento para educar, sino que llegue en todos los ámbitos. Y lógicamente, pues hay que implementar con recursos, eh, con equipos tecnológicos para que todos estén, para que llegue la educación en sí al 100% para todos. Que eso es lo que se quiere y eso es lo que se desea. Esa sería mi opinión en esta parte del debate. Compañeros, antes de pasar a la siguiente pregunta, un poquito acerca de lo que nos dice el compañero Ramiro,
que él está de acuerdo que se sigue implementando lo que es la educación virtual, ¿no? Pero yo le pregunto al compañero Ramiro, ¿las personas que viven en las zonas rurales podrán acceder a la educación virtual? No, ni antes, ni ahora, ni después, porque son zonas a donde la tecnología nunca va a llegar. Uno, por parte del Estado, otro, por las carencias económicas que las personas o la familia y la comunidad tienen en dichas comunidades. Eh, a un pueblo, San Roque, por el río Napo, no, no va a llegar. Y si llega, va a ser bastante caro y cosas que los padres de familia no están en, ¿cómo se dice? No están en la capacidad económica para que puedan pagar un acceso a la línea. Es lo mismo que pasa con nosotros los universitarios, muchísimos más que todos fuimos golpeados en lo que somos el área de educación, porque si bien sabemos los que estudiamos para docentes o la carrera de educación, somos personas de bajos recursos, sí, pero unos sobresalen sobre otros. ¿Qué hizo la universidad? Donó modem, ya los internet inalámbricos, los que se dice, pero al final no funcionó. ¿Por qué? Porque el precio era tan elevado y las megas son tan inaccesibles para acá que creo que a nadie lo funcionó. Los duró 1 o 2 semanas. Y después, ya no, cada quien se valió por sus medios, cada quien tuvo que sobresalir, pero porque acá las cosas son un poquito más ventajosas, pero yo me voy a otra parte. Allá los padres de familia van a poder darle solución económica a eso, cuando hay veces que solo viven de la caza, la pesca, la agricultura. Entonces, no estoy a favor de la educación a distancia, mucho menos para personas de bajos recursos económicos. Ya, compañera, así como hacías mención, o sea, por una parte estás de acuerdo, una parte no. Yo mencionaba que es un tema de reestructuración y lógicamente si miramos la educación acá en la Amazonía, en todo el departamento de Loreto, lógicamente hay carencias y eso es visible. Entonces, yo pienso que si se trabaja el gobierno, o sea, el gobierno central, el gobierno regional, yo pienso que sí es factible, no quizás ahora, pero pienso yo, como hago mención, haciendo una reestructuración, buscando los medios, haciendo convenios. Yo pienso que para eso es el gobierno, para que lleve de desarrollo. Y uno de los desarrollos que todavía está estancado es que no se utilizan bien los recursos. Y para la educación, para tener una educación en pleno siglo XXI, con el avance de la ciencia, la tecnología, pienso que ya pues es una brecha que el gobierno no ha podido todavía superar. Y pienso que sí está en la facultad de poder hacerlo y que pienso yo que sí se puede hacerlo. Lógicamente, en cuestiones personales, en cuestiones de, ¿cómo se podría decir? De cuestiones sociales, así, del afecto entre compañeros, lógicamente falta todavía ahí. O sea, no es tan, o sea, lógicamente pierde ese afecto entre compañeros, pero como yo digo, como somos zonas alejadas, o sea, de pueblo en pueblo, la educación a distancia pienso que sí, dándole una buena implementación, sí eh, se puede desarrollar una educación a distancia. Esa es mi forma de pensar. Es todo. Bueno, yo quería dar mi aporte. Y la compañera Yuleisi dijo que no está de acuerdo con la educación virtual, según ella. Bueno, para ser sinceros, hay muchos de nosotros que no estamos de acuerdo. Sin embargo, yo tengo que decir que la educación virtual ha llegado para quedarse, no para irse. Eso va a ser una forma no digamos en el futuro, en el presente, porque ya se está dando de implementar una herramienta más en la educación. Quizás falta una política de gobierno serio para que se pueda realizar esto con una seriedad como se debe, porque ya que existen muchas carencias, por ejemplo, en las zonas rurales, muchas veces no hay equipos para suficiente, suficiente equipamiento para poder acceder a esas clases. Sin embargo,
Creo que es una chamba del Estado que tiene que implementar en ello para poder continuar. Si bien es cierto, la educación presencial es mejor, pero también tenemos que adaptarnos a, a esta educación que estamos teniendo hoy en día. Eso sería mi aporte. Compañero, si le esperamos al Estado que haga todo lo que tú dices, no sea, la educación va a seguir ahí, porque el Estado no va a arreglar nada, ya que ellos se basan en su beneficio nada más. O sea, cada miembro del Estado solo piensa en ellos y no piensa en la educación de los pobres, más piensan en colegios particulares, en colegios centrales, pues ya que no piensan en la educación que están alejados de la ciudad. Además, yo digo que las clases virtuales también están mal porque los alumnos no lo toman en serio. Ya hay algunos alumnos que ni siquiera no prenden sus cámaras y disimulan que están ahí, pero no hacen clase. Y así pasan sin nada, pues. Y eso me parece mal de las clases virtuales. No me parece que está bien. Compañeros, para responderles a los tres a la misma vez, el compañero Ramiro decía que el gobierno central y el gobierno regional tendrían que trabajar de la mano para que la educación en la región Loreto, por decir, ubicarnos, centrarnos acá, mejore. Pero lamento informarlo que eso nunca va a pasar porque los partidos políticos están tan enemistados, buscándose contradecirse entre ellos, que no piensan en el beneficio de los estudiantes o de las futuras generaciones para que el Perú sea un Perú en crecimiento en educación, que sea el primer puesto en ajedrez, en matemáticas, nada de eso les importa. A ellos lo único que les importa es llenarse el bolsillo. Llenarse el bolsillo con el simple hecho de de ponerse una venda en los ojos. Y ejemplo de eso tenemos a raíz de la pandemia, que el gobierno regional no fue capaz ni siquiera de autorizar o dar creación a las plantas de oxígeno. Se tuvo que recolectar dinero de toda la población para que eso se dé. Y entonces, a raíz de eso, digo, eso nunca va a pasar. O sea, esperar que el Estado, como dice el compañero Luch, esperar que el Estado trabaje conjuntamente con el Estado, con el gobierno regional o los gobiernos municipales, no va a pasar, porque todos esos son de diferentes partidos políticos y ninguno va a querer dar su brazo a torcer, ninguno va a querer seguir un proyecto que otro partido político está continuando. ¿Por qué? Porque no estás visualizado, no visualizan de esa forma. Y lo que decía el compañero King, que las clases virtuales están para quedarse, sí, mucho antes de la pandemia, las clases virtuales ya existían, la modalidad de los diplomados a distancia, los bachilleratos a distancia, sí, y es para quedarse, ¿cómo se dice? Y no digo que no está bien eso, que sí, pero el detalle va a quedarse en las zonas urbanas, en las zonas donde el internet es accesible, donde Si bien se sabe, ¿no? Una lección aún no aprendida en el Perú es que somos un país diverso y que ya es hora que se tome en serio esta realidad para en sí atenderla ya mejor. No podemos en sí seguir ampliando las brechas educativas entre una educación urbana y una educación rural. Si bien se implementó la educación a distancia algo rápida, ¿no? El sector rural ha sido el menos favorecido. Allí ni la radio, ni la televisión, ni la estrategia digital han funcionado de manera suficiente como para generar un proceso de enseñanza, aprendizaje de calidad en los estudiantes. Ante esta conclusión nos llegamos a preguntar qué impactos psicológicos tuvo la pandemia en los estudiantes. Los participantes pueden ir respondiendo a la pregunta. Si hablamos de los impactos, del impacto psicológico que han tenido, siguen teniendo los estudiantes en esta pandemia, hay- existen diversos factores que, que hicieron que esto afecte a todos los alumnos. Por ejemplo, uno de ellos
es el estrés, porque si bien es cierto, es totalmente diferente estar en una clase presencial que una clase virtual. En una clase presencial, los estudiantes interactúan con sus compañeros, con los profesores. Además de ello, también tienen un tiempo de recreación, salir a pasear y etcétera. Sin duda, la ansiedad, que es uno de los impactos más serios que hay, que ha existido en los estudiantes, también la angustia de saber por parte de muchos alumnos de cuándo regresarán a clases o cuándo se terminará esta situación, o en muchas ocasiones la angustia de quizás no llegar a comprender o entender lo que les explican los maestros a través de los medios virtuales. Muchas veces ellos se sienten ignorados o de pronto no, no están suficientemente preparados para afrontar esta situación. Por ello pasa una situación psicológica muy grave que seguramente cuando regresan a clase esto cambiará. También podemos mencionar dentro de ellos que es quizás ellos ya cada vez van perdiendo la necesidad de seguir estudiando, leyendo. Muchas veces ya se dedican los estudiantes de 16, 15 años, se dedican ya a otras cosas como tener un tiempo más de recreación o de trabajar, porque ellos se sienten vulnerados ante esa situación y no creen en algunas ocasiones que sea necesario o que sea tan importante prestar atención a clases cuando debería suceder todo lo contrario. Ese sería mi aporte. A ver, el impacto lógicamente ha sido negativo, diría yo, en todos los aspectos emocionales para el alumno, y no solamente digo yo para los más pequeños, sino también en todo, en todas las áreas. Es lo que ha logrado esta pandemia en cuanto a en los alumnos, una cuestión negativa. Desde mi punto de vista veo yo que se pierde ese interés por la educación por parte de los alumnos, porque ha sido algo tan repentino que ha afectado básicamente el aspecto emocional, el no comprender muy bien a qué estábamos sometidos, uno de ellos a encerrarlos de la noche a la mañana. Lógicamente el saldo ha sido negativo y para cambiar esa situación, lógicamente hay mucho que hacer. Se puede cambiar, yo pienso que sí, pero hay que saber llegar también al alumno para que logre entender la situación y devolverles ese interés por querer aprender, por querer estudiar, porque una de las bases, lógicamente, para el desarrollo de la persona es la educación. Lo que la pandemia ha hecho es eh, eh, quitar el interés de estudiar por, por los alumnos. Esa es mi opinión. En mi opinión, para mí creo que el impacto psicológico más grande que ocasionó la pandemia en los estudiantes fue la pérdida de los familiares, ya que ahí en la pandemia vino como la depresión por perder a un familiar, ya que algunos dejaron de estudiar por ver a sus familiares, padres, hermanos, primos y amigos morirse pues por la enfermedad del COVID-19. Eso creo que fue un gran impacto psicológico de algunos estudiantes. En este caso, concuerdo con la opinión del compañero Lucho. No fue la falta de interés por dejar de estudiar o porque se diera por medio virtual las clases, porque yo creo, si hablamos de los niños de inicial y primaria, sí hablamos de un impacto así de estrés, porque todavía no entendían la situación, el momento que se estaba pasando a nivel mundial.
y no sabían por qué, no comprendían el por qué muchos familiares empezaron a enfermarse. Pero creo que con la iniciativa y poco a poco ellos también empezaron a tener conocimiento y entender la gravedad de la situación por el que el país y el mundo entero pasaba, que era el COVID. Pero uno de los factores que chocó tanto a estudiantes ya con un uso de razón y entendimiento, y es el ver fallecer a muchas personas que ellos querían. El simple hecho de que te muriera tu abuelito, tu mamá, tu hermano, tu primo. Entonces, eso ha generado una depresión tan grande en la adolescencia. Hoy en día, y no solo hablamos de la adolescencia, también hablamos de padres o madres de familia que por perder al papá o la mamá dejaron de tener el interés para sus hijos en lo que es el estudio. Y se enfocaron en tratar de llenarse el vacío que ellos tenían por la pérdida de un familiar y no tomarle interés a los hijos, pues en este caso solo decir a su tarea, pero no estar controlando si el niño, adolescente o joven se dedicaba a estudiar. Ese es uno de los impactos que también dio la pandemia. Sería mi punto de vista, compañeros. Respecto a lo que decía la compañera Yu Lacey sobre el control de los padres que muchas veces no les daban a sus hijos, también se debe a muchos factores. Tenemos que considerar que los padres de familia tienen una edad quizás avanzada en muchas ocasiones que ellos no se han adaptado a una tecnología así como nosotros. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces los estudiantes no estamos preparados no estuvimos preparados para ese tipo de tecnología. Y es por ello, pues, que quizás los padres a veces tratan de controlar, pero no pueden, se le hace imposible, ya que no tienen el suficiente conocimiento para manejar todos estos dispositivos móviles y saber si sus hijos o no entran a clases o si están entregando las tareas puntualmente. Eso quería acotar. Estoy de acuerdo en todo lo que dices, porque concuerdo en ese punto. Muchísimos de los padres no están hasta ahora familiarizados con lo que son las tecnologías. Entonces, eso hace muchas veces que pierdan el control en tanto al estudio de sus hijos. Y concuerdo, compañero, no hay ningún problema en ese punto. Ante todo esto, podemos concluir de que este año no se ha perdido, sino se ha aprendido mucho. Hemos aprendido que el servicio educativo requiere el esfuerzo de conjunto de estudiantes, padres de familia, la comunidad y los docentes, quienes tienen un papel clave en esta situación. Todos somos responsables de lo que ha pasado y de lo que está por venir. Es importante reconocer aciertos y limitaciones, pese a que cada uno tiene percepciones y demandas diferentes, dado que la realidad es muy, muy compleja, como para evaluarla solo desde una pequeña perspectiva, en este caso. En sí, la educación es la mejor vacuna social. Actuemos con realismo este año en el que todavía debemos afrontar a la pandemia, en el que habrá un cambio de autoridades nacionales. Que es el año del bicentenario. Que debemos seguir atendiendo la emergencia sin perder de vista los cambios estratégicos en educación y la perspectiva propuesta por el Proyecto Educativo Nacional al 2036, lo que se está llegando a esperar a conseguir. En sí, educar es tarea difícil, pero fascinante. Muchas gracias.